Esto es boxeo, esto no es fútbol y ustedes saben que aquí en el boxeo a México sí se le respeta. El mexicano Gael "El Terror" Cabrera, con un hermoso gancho al hígado, terminó en el primer round al filipino Judy Flores, el King Cobra, en un duelazo histórico más de México contra Filipinas, que ustedes saben históricamente son de los mejores tiros de boxeo. Chéquense nomás la calidad de la melcocha. Gael Cabrera peleó ayer por la noche en la misma cartelera de Collazo contra Bison y volvió a sorprender el mexicano "El Terror" Gael Cabrera al finiquitar en unos cuantos segundos al filipino Judy Flores. Gael "El Terror" Cabrera es de los mejores prospectos mexicanos en los Super Gallo, está invicto y es manejado por Golden Boy Promotions, y El Terror solamente sabe destruir. El Terror no sabe de otra cosa que no sea pulverizar a sus oponentes, como lo vimos ayer sábado por la noche en el Fantasy Springs Casino en los Estados Unidos, donde El Terror Cabrera lo volvió a hacer, ampliando su récord profesional a 10 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, y sigue invicto. El Terror es de Sonora y usa tanto la guardia derecha como la izquierda, mide unos 70 metros y tiene apenas 21 años, y todas sus peleas han sido ya en los Estados Unidos, en escenarios grandes. Gael Cabrera se caracteriza por una inteligencia dotada en el ring, tiene un IQ muy alto, usa recursos como fintas y amagues para engañar a sus rivales, amén de tener un jab de poder muy peligroso con el cual mide la distancia a la vez que lastima a sus rivales. Vamos a ver otra vez desde otro ángulo el tremendo gancho al hígado del Terror Cabrera. Y pon mucha atención porque aquí vemos cómo lo va midiendo, cómo lo engaña cambiando de guardia zurda. A pesar de que es diestro, El Terror cambia de guardia de acuerdo a como ve al rival. Aquí salió con una guardia izquierda ocasionando daño con esos ganchos de izquierda a la maceta del filipino. Cambió de guardia porque quiso engañar al filipino sacando ese hermoso gancho desde atrás, desde una posición muy incómoda, y por el alto nivel de dificultad al soltar ese precioso gancho decidimos hacer este video porque fue una pintura de knockout y no es la primera vez que El Terror hace algo así. Y cuando El Terror cambia de guardia, por lo regular es para soltar golpes al cuerpo como este. El filipino hizo lo que pudo, salió a pelearle de guardia derecha y no se esperaba que el mexicano hiciera el cambio de guardia. Y repito, esta estrategia la tiene muy bien hecha. No es la primera vez que el mexicano noquea a su rival de esta manera. Es un peleador muy inteligente, El Terror, con una puntería finísima, como lo pudimos observar en esta pelea contra el King Cobra, quien después de lo de ayer quedó con un récord profesional de 14 victorias, 8 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 2 de ellas por nocaut. A sus 26 años, Judy Constantino Flores pierde dramáticamente en el primer round contra Gael "El Terror" Cabrera, quien solamente sabe noquear y hacer daño. Pelea tanto de guardia derecha como de izquierda y se adapta muy bien a sus rivales. Campeón del mundo a la vista, mis amigos. El Terror estoy seguro que será campeón del mundo en los siguientes años. Es un peleador muy bueno y muy vistoso, le gusta dar espectáculo. Gael Cabrera al final de la pelea también fue muy respetuoso, dijo que estaba listo para este compromiso, que sus preparaciones son monásticas muy intensas y que va de poco a poco, pero su meta está bien clara, su meta es ser campeón mundial de los pesos Super Gallo. Este invicto mexicano lo tiene todo, me gusta su inteligencia, me gusta el timing que tiene. Se necesita tener un timing perfecto para acomodar los ganchos al hígado, así como El Terror lo hace. Es un boxeador muy vistoso, llama mucho la atención por su estilo de pelea y da espectáculo. Siempre va al frente, pero lo hace de una manera muy inteligente. ¿Tú has visto las peleas del Terror? Si has visto las peleas del Terror, escríbeme qué opinas de su estilo aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, ¿qué es lo que sigue para El Terror? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues en las redes sociales los fans estamos solicitando a Golden Boy el tiro entre El Terror y el argentino Rodrigo Fabián Ruiz, quien acaba de perder en Rusia recientemente. Le dicen el C4 y tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, una derrota ante el uzbeco Mohamed Shekov. El C4 tiene 24 años y le han estado cuidando muy bien su carrera. Los fans pedimos este tiro porque sería un México contra Argentina muy intenso, y si se llega a dar, estoy seguro que El Terror noquea al argentino por las cualidades boxísticas superiores del Terror y por su experiencia, que aunque tiene 21 años, todas sus peleas han sido en los Estados
Estados Unidos contra rivales muy fuertes en escenarios grandes, y el argentino apenas salió de Argentina y perdió contra el uzbeco, ya que todas sus peleas habían sido en Argentina y con su gente muy bien cuidado. Creo que esta pelea del terror contra el C4 sería una pelea muy interesante antes de pelear contra rivales más duros, porque en los Super Gallo ustedes saben que está Naoya Inoue, está John Riel Casimero, está Brian el Destructor Mercado, Marlon Tapales, Akhmadaliev, Célix Castro, Ramón Cárdenas, el mismo Chapulín Salas. Hay gente muy importante en los Super Gallo. Por eso, a mi parecer y al de muchos fans, la siguiente pelea del terror debería de ser contra el argentino, el C4. ¿Ustedes qué opinan? ¿Aún hay gente en este video? Si aún estás aquí y no te has suscrito, suscríbete en este momento a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para saber que estás aquí con nosotros. El Terror Cabrera lo volvió a hacer, volvió a demoler a su rival y se perfila como uno de los mayores prospectos del boxeo mexicano en la actualidad. Y pasando a otras cosas, la otra vez estaba platicando con mi hermano que sería bueno hacer una actualización de un video que hicimos hace un año. Sería bueno hacer un top 20 de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, y tenía mis dudas. Me estoy tomando mi tiempo, estoy meditando debajo de un árbol, estoy meditando y pensando mucho los lugares de los boxeadores, porque hace un año sacamos un video de los mejores 10 boxeadores mexicanos de todos los tiempos y nos quedamos cortos. Por eso decidimos hacer una actualización, y mi duda era en qué lugar pondría al Canelo. Por eso les pregunté el día de ayer en esta encuesta, según ustedes, ¿quién es el boxeador a quien respetan más? De 1000 votos, ustedes respetan más al Maromero Páez que al Canelo. Como podemos observar aquí en esta encuesta, eso quiere decir que el Maromero Páez estaría por arriba del Canelo Álvarez en un top 20, porque en el top de hace un año no incluimos al Maromero Páez y no incluimos a muchos otros boxeadores. Y si quieren saber en qué lugar voy a poner al Canelo Álvarez en el top 20 de mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, estén bien pendientes, porque ese video saldrá durante la semana, si Dios. Por el momento, les dejo aquí el video que hicimos hace más de un año, aquí en la pantalla final y en los comentarios fijos, para que lo disfrutes, lo analices y me escribas tu opinión en la cajita de comentarios. Te invitamos a seguir con nosotros y que veas el top 10 de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos que tanta polémica levantó en su momento. Y si te gustó este video y si estás feliz por el triunfo del terror, comparte por favor este video con un amigo o una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Gracias a Dios y a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por darme las herramientas para romperla aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.